Buenas tardes con todas y todos. Nuevamente, muchísimas gracias por continuar aquí ya al cerrar el foro legal de inversiones del Encuentro para el Análisis de la Promoción de Inversiones. Muchísimas gracias nuevamente a la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Fabián, por la invitación. Y el último panel es la Mesa de Energía y Recursos Naturales. Para mí este es un tema además que me gusta mucho, así que cerramos no solamente con el tema que más me gusta, sino que con algunos amigos que muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Primero presento al abogado Héctor Darío Borja. Héctor Darío es director de patrocinio legal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Derecho y maestrando en Estudios Judiciales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Inició su carrera en sectores estratégicos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos para después pasar al Ministerio de Hidrocarburos y finalmente en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Actualmente se desempeña como director de patrocinio legal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 1000 veces no renovables. Gracias por estar aquí con nosotros, Héctor. Voy a seguir nombrando a los expositores, como ustedes saben, la misma metodología. Luego vamos a abrir a las exposiciones y ojalá nos alcance no el tiempo, las ganas para poder conversar algo más sobre el tema. Bayardo Poveda. Bayardo es socio de ESIJA. ¿ESIJA se dice? ¿ESIJA sí se dice los abogados? Sí, perdón, no. Con práctica en las áreas de energía corporativa, solución de alternativas y conflictos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en negocios internacionales, inversión extranjera, fusión y adquisiciones fronterizas, proyectos financieros, emisión de deuda y operaciones de crédito multilateral y sindicato. Gracias, Bayardo, también. El doctor Sebastián Cortés, de Pérez Bustamante y Ponce Asociados. Sebastián enfoca su práctica en asuntos energéticos, de exploración y explotación de recursos naturales y proyectos de infraestructura, asesora a empresas en todos los asuntos regulatorios relacionados a sus operaciones y actividades en el Ecuador. Gracias, Sebastián. Por favor, al doctor Juan Carlos Pérez, de Paz Horowitz. Juan Carlos es socio con más de 20 años de experiencia en Derecho Aeronáutico, Derecho del Consumidor, Minería, Derecho Corporativo, Seguros y Derecho Contractual. Y por último, el doctor Agustín Hurtado Larrea, de Flor y Hurtado Abogados. Agustín es abogado y doctor en jurisprudencia. Graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Economía Aplicada en el Instituto de Estudios Políticos de París. Es socio fundador del estudio Flor y Hurtado, ha trabajado en el sector de hidrocarburos desde el año 2000 con múltiples clientes internacionales. Es profesor, además, a tiempo parcial del régimen de hidrocarburos en la Universidad San Francisco de Quito. Muchísimas gracias a todos por estar en este panel tan importante. Gracias, además, un gusto a todos los amigos que están aquí. Y vamos a empezar con el abogado Héctor Darío Borja. Yo voy a tomar igual unas notas y al final, si alcanza, hacemos preguntas o conversamos sobre este tema. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación a la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana. En segundo lugar, tengo que agradecer a los que todavía se encuentran presentes, toda vez que significa un esfuerzo el poder esperar hasta la última mesa técnica para poder escuchar lo que el Estado tiene que comentarles a los estudios jurídicos y a los representantes de la empresa privada, porque el enfoque nacional y el enfoque histórico del Ecuador en este momento es justamente las manos abiertas para que los inversionistas privados puedan realizar, y valga la redundancia, inversiones en el país. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ya se ha repetido ese nombre muchas veces, decía la doctora Rebeca, ya se ha repetido varias veces este ministerio, que tiene un nombre bien largo. Tiene como encargo fundamental realizar la gestión de los recursos naturales no renovables, siendo estos el de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, y que tiene como objetivo lograr que estos sectores se fortalezcan y florezcan. Pero el florecimiento de estos sectores se logra a través
de que dos elementos esenciales se junten y rindan frutos. Estos dos elementos esenciales son la gestión pública, el Estado a través del desarrollo de políticas adecuadas, de seguridad jurídica, y la empresa privada a través de la inversión. Inversión que únicamente van a realizar cuando el Estado ha demostrado la capacidad para demostrar seguridad jurídica y políticas adecuadas. En ese contexto se puede analizar varios puntos que se han desarrollado en el último año respecto de estos tres sectores, el de hidrocarburos, el de energía eléctrica y el de minería. En el tema de hidrocarburos, por ejemplo, se emitió el decreto 1158, mediante el cual se liberó las importaciones del gas industrial, gasolina, diésel, jet fuel y otros combustibles de aviones. Esto es sumamente importante porque ustedes conocen que el monopolio de la importación de combustibles estaba centralizado en Petroecuador. Pese a que la Constitución de la República del Ecuador prohibía los monopolios, era contradictorio que el monopolio justamente de estas importaciones sí se mantenga en Petroecuador. Sin embargo, con este decreto se rompe ese monopolio y permite que particulares, gente que tiene la capacidad técnica y económica, puedan realizar este tipo de inversiones, y destruyendo este monopolio, pues sin lugar a dudas se va a mejorar la calidad del servicio de brindar este tipo de combustibles y también la calidad del mismo. Sin lugar a dudas, este tema es también un reto para el Estado ecuatoriano, para las empresas públicas que se dedican a la importación de combustibles, pues van a poder o tienen la obligación de prestar un servicio de la misma calidad que los privados, quienes generalmente prestan un mejor servicio. Otro elemento esencial es del decreto 1222 o 1222 del 11 de enero de 2021, mediante el cual se instauró el sistema de bandas. Este famoso sistema de bandas que le ha costado al Estado ecuatoriano un largo proceso para poder sincerar los precios de los combustibles, y a través de este sinceramiento dejar de favorecer a esas bandas narcotraficantes y a esos traficantes de combustible de las fronteras que realmente se aprovechaban de estos precios en los cuales el Estado ecuatoriano cumplía con una cuota. Con este sistema de bandas, sin lugar a dudas, esos recursos van a llegar a quienes realmente lo necesitan, como son los transportistas o los agricultores del Ecuador, y ya no van a terminar destinados en zonas fronterizas en tráfico de combustibles, donde realmente lo que se hace es robarle al Estado ecuatoriano. Sin lugar a dudas, es un hito histórico en la industria de los combustibles de hidrocarburífera, toda vez que se rompe este duro peso que venía cargando el Estado ecuatoriano. En este mismo sentido y en este mismo sector, el decreto 95 emitido por el señor Presidente de la República emitió la política hidrocarburífera, y la política hidrocarburífera tiene algunos elementos esenciales. El primero, por ejemplo, es generar todo el ambiente necesario para que se genere la inversión de las empresas privadas que están interesadas en la producción de hidrocarburos. Ambiente que involucra desde la seguridad jurídica hasta una correcta negociación de los contratos de producción de hidrocarburos. Otro elemento esencial que recoge este decreto 95 es marcar el camino para que a través de una reforma legislativa se pueda licitar campos en producción. Ustedes conocen que un gran porcentaje de los campos que se encuentran en producción están a cargo de Petroecuador, antes Petroamazonas. Sin embargo, Petroamazonas tiene esa gran limitante, al igual que el Estado ecuatoriano en sí, de poder tener la disponibilidad rápida de recursos económicos para poder mejorar ciertos campos de producción. A través de este decreto, y que marque el inicio para la futura reforma legislativa, va a permitir que el Estado ecuatoriano pueda entregar o licitar esos campos que se encuentran en producción a empresas privadas que sí tienen el músculo económico para poder invertir en dichos campos y mejorar la inversión. Esto, sin lugar a dudas, es un ganar-ganar. Al Estado ecuatoriano no le sirve de nada tener un campo a media producción. Pierde el Estado y pierden los prestadores de servicios, pierde realmente todos los que están involucrados en la industria. Finalmente, marca el camino para que las empresas puedan migrar
de los contratos de prestación de servicios a contratos de participación. Y la particularidad de esto es que es un tema opcional, ya no estamos en una camisa de fuerza que obligó en su momento, en el año 2010, a obligatoriamente migrar a los contratos de prestación de servicios, los contratos que se encontraban de participación, lo cual, sin lugar a dudas, le ha causado al Estado ecuatoriano una serie de arbitrajes que le están costando miles de millones de dólares. En este caso, con el decreto, existe este carácter de opcional que entrará en un proceso de negociación en el cual tanto el Estado ecuatoriano como las empresas privadas se aseguren las ganancias que les correspondan. En temas de minería, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables ha emitido ciertos instructivos que parecen que debían haber estado emitidos hace muchos años atrás y parecen obvios, sin embargo no han sido emitidos, pero en el momento actual ya se puede contar con estos instrumentos. Uno, por ejemplo, es el instructivo para el cambio de la modalidad de régimen de minería de árido-dipétreos a minería metálica. Es el caso, por ejemplo, si es que un concesionario minero tenía una concesión para materiales áridos dipétreos y descubría que en su concesión también había la posibilidad de explotar minerales metálicos, no podía cambiar de modalidad del régimen de minería. Esto sin duda, primero que significaba una vergüenza para el Estado porque prácticamente se le estaba impidiendo generar su actividad económica e incluso generar una actividad económica que podía dar mayor rédito al Estado ecuatoriano, y simplemente por el hecho de que no se generaba el instructivo adecuado, el instructivo necesario para lograr ese cambio. Ahora ya se puede contar con ese instrumento, lo cual sin lugar a dudas va a dar viabilidad para que estos cambios se produzcan. Otro instructivo, por ejemplo, que parece obvio que debía existir, sin embargo fue emitido recién el año pasado, es el instructivo. Ya me apagaron las luces, creo que ya se cansaron. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo. Bueno, continúo, pero la función no debe terminar. Otro de los instructivos esenciales que se ha emitido es, por ejemplo, el instructivo que regula o modifica o permite que se cambie de régimen de minería. Por ejemplo, si alguien era titular de una concesión minera a gran escala y producto de sus evaluaciones económicas se determinaba que, y otros exámenes técnicos, se determinaba que en realidad procedía a una concesión de pequeña minería, no podía realizar el cambio. Sin lugar a dudas de eso era inconcebible que no se permita hacer esa mutación de régimen simplemente por el hecho de que no existía el instrumento jurídico para hacerlo, porque legalmente estaba permitido. Sin embargo, por la inexistencia de este instrumento se tenía que paralizar prácticamente un proyecto que involucraba inversiones por parte de los actores privados. Se puede contar en este sentido y desde el sector minero ya con estos instrumentos, al igual que hay otros instrumentos que sin lugar a dudas sirven para la industria. En el sector eléctrico, por ejemplo, el Ministerio ha promocionado la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que tiene como finalidad dar mayor soporte a los procesos públicos de selección. Los procesos públicos de selección, como ustedes conocen, tienen la finalidad de permitir una inversión directa de las compañías privadas que tienen interés en algún sector específico o en algún proyecto específico. Un interés que además está regulado y que me parece muy bien, que se demuestre el interés primero y después se convoca un proceso de selección. Ahí se podrá ver si es que esta empresa interesada cumple con los requisitos y con una propuesta de solvencia, pero también se va a permitir que otras empresas en esa declaratoria de interés público también puedan participar y desde luego eso genera competencia y la competencia entre privados siempre es buena. También existe un fortalecimiento en los contratos de inversión con algunas cualidades como la exoneración de impuestos, la exención de aranceles y la estabilidad jurídica. Toda vez que ya me han avisado que se culmina mi tiempo, quiero reiterar el compromiso del Estado ecuatoriano de crear las condiciones adecuadas para que las compañías y los inversores privados puedan realizar sus inversiones y sus negocios jurídicos en los sectores estratégicos, teniendo la plena certeza que las condiciones contractuales se van a respetar y no van a ser vulneradas. Y además, sepan ustedes que cuentan con el instrumento jurídico que emitió el Presidente de la República, que es el reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación,
mediante la cual un poco se invierte esta responsabilidad que tenían los funcionarios públicos, donde tenían miedo de llegar a un acuerdo. Ahora el miedo es de no llegar a un acuerdo, y eso sin lugar a dudas tiene que representarles un golpe de fortaleza para quienes están dispuestos a invertir en el país. Muchas gracias. Buenas tardes, y bueno, agradezco de igual forma a todas las personas que han tenido la paciencia de quedarse. Mi intervención no es muy legal. Entiendo que todo un día escuchando discursos legales puede resultar un poco ya aburrido. Más bien voy a referirme un poco en torno a las cifras de la industria hidrocarburífera, y sin querer ser pretencioso, ni mucho menos de ninguna manera tratar de agotar el tema, voy a hablar un poquito sobre las perspectivas y los desafíos que tenemos como país. Bueno, en primer lugar, solo para recordar, el Ecuador en el año 2016 alcanzó el pico máximo de su producción petrolera con 510.000 barriles de petróleo por día. En el año 2021, luego de un bajón en la época de pandemia, se ha recuperado a 478.000, pero no ha llegado a su pico máximo que se dio en el año 2016. De esta producción, 379.000 barriles aproximadamente corresponden a los campos explotados por la empresa pública, y 99.000 a aquellos que están en manos de la empresa privada. El aporte de la actividad hidrocarburífera al Producto Interno Bruto del Ecuador es importante, bordea el 9%, incluyendo no solo los ingresos por exportación de crudo, sino por todas las actividades hidrocarburíferas. Entiéndase refinación, transporte, comercialización y obviamente exploración y explotación. Asimismo, en los últimos años, no tengo el dato del año actual, me dicen que es un poco más bajo, pero el aporte o el impacto del ingreso petrolero respecto del presupuesto de la nación, sin contemplar la cuenta de financiación de déficit de derivados, ha llegado al 18%. La cuenta de financiación del déficit de derivados es lo que paga el Estado por la importación de derivados que no produce, y el dato que tengo de este año es de 4.3 billones de dólares. Está mal ahí, les pido una disculpa, no son millones, son billones al año. Según información pública, existe para el año 2021 la meta de alcanzar una producción incremental de 40.000 barriles adicionales, lo cual le acercaría al pico máximo de 2016, como ya dije. Hay una meta de alcanzar en 5 años el duplo de la producción actual, lo cual, según las estimaciones del Banco Central, nos llevaría a tener un ingreso de 7 billones de dólares que permitiría, a valor presente, digamos, superar el déficit y tener 3 billones de superávit al año. Ahora, según estimaciones de reputadas entidades privadas y públicas, el precio WTI para el año 2022 va a estar cercano, si no superior, a los $100 por barril. Básicamente,
estas estimaciones se basan en la reactivación del transporte en todas sus formas, y así lo ha dicho públicamente Bank of America. Trafigura, que es uno de los operadores más importantes a nivel global en comercio internacional, ha indicado también que es un efecto de la vacunación y que el incremento de la movilidad obviamente va a incrementar la demanda agregada global de petróleo. Y un dato importante que encontré es el de Goldman Sachs. Goldman Sachs dice lo mismo, pero dice que el efecto es de corto plazo, porque nos aproximamos indefectiblemente a lo que se llama la transición energética. Y ahí quisiera pasar a lo que yo denomino el desafío y a qué nos enfrentamos. Primero, el Acuerdo de París de 2015 establece metas de descarbonización de la economía global hacia 2030 y 2050. Hacia 2030, el 65% de la economía global debe dejar de producir emisiones contaminantes, y hacia el 2050 el 85%, según el Acuerdo de París, debería dejar de emitir, de producir emisiones contaminantes. El problema del cambio climático, una visión global cambiante. Ustedes se habrán enterado de que hace poco una corte holandesa, promovida por una demanda civil de una localidad holandesa, condenó a Royal Dutch Shell a reducir sus emisiones, o más bien a que sus actividades empresariales tengan por resultado un 45% menos de emisiones hacia el año 2030. Es decir, una reorganización total del giro de negocio. Y de una forma muy interesante, quisiera decir, esta sentencia marca un precedente importantísimo, porque una pequeña comunidad holandesa trae a colación dentro del proceso el daño al ecosistema global. Entonces tiene un cierto componente extraterritorial, y creo que va a marcar un precedente y está en línea con esto que yo he tratado de definir como un nuevo escenario que es muy desafiante para el Ecuador. ¿Y por qué es desafiante? Porque básicamente nosotros estamos entre la necesidad de maximizar nuestros ingresos por nuestras reservas petroleras, y también empezar a dar pasos ya inmediatamente hacia la descarbonización. Entonces tenemos que básicamente conciliar una situación que aparentemente es de conflicto. No obstante, como les digo, en la sentencia de Royal Dutch Shell se le dice a la demandada, la corte le dice a la demandada: usted tiene que conciliar estas dos situaciones, seguir aprovechando o maximizar sus ingresos mientras pueda, y avanzar en su empresa y en sus actividades económicas hacia la descarbonización. Todo este escenario desafiante en mi criterio se complementa o se agrava con el forecast de la OPEP respecto a la evolución de la demanda global de petróleo. Y si nosotros podríamos hacer aquí un pequeño modelo económico muy simple, con una curva de demanda, nosotros tendríamos que antes de la pandemia tenemos una curva así, en la pandemia tenemos un descenso pronunciado así, luego de la pandemia tenemos una recuperación que llegaría hasta el año 2035, y luego lo que ellos en la OPEP llaman el plató, o la pampa, diría yo, o sea, una situación de demanda global lineal, y luego con tendencia a decrecer. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros tenemos una demanda probable para el Ecuador, y veamos que nuestra participación en el mundo es marginal, nuestra producción es marginal. Tenemos una demanda probable de 20 años, eso lo dice la OPEP, y es digamos una aproximación global. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer
frente a esta situación, que además, desde el punto de vista de la inversión en actividades petroleras, se agrava porque los campos naturales tienen un comportamiento, los campos petroleros tienen un comportamiento, la industria tiene un comportamiento, y claro, cada campo tiene lo que se llama una curva natural de declinación, y según los técnicos del Estado, el último dato que tengo es que la declinación es del 16% anual, y esa declinación, digamos que es natural, puede pronunciarse aún más si es que no se hacen las actividades y las inversiones que se necesitan. Llego entonces a pensar, ¿es el Estado el que, o a preguntarme, ¿es el Estado el que tiene que seguir invirtiendo en recuperación petrolera? Tal vez sería mejor que el Estado delegue o permita la intervención del sector privado en esa recuperación y que el Estado se enfoque en la transición. La transición demanda grandes inversiones y costos hundidos. La transición demanda la generación de infraestructura de interconexión regional. Y son normalmente esos los deberes que tiene que cumplir el Estado cuando el Estado actúa como inversor. Entonces creo que nosotros tendríamos que, como Ecuador, empezar a pensar en que la época del Estado empresario petrolero está llegando a un punto en el que por racionalidad económica debería trasladarse al sector privado, y no solo por eso, sino porque el sector privado global tiene más información que el Estado. Existe una enorme asimetría de información entre lo que conocen y saben sobre demanda global, sobre condiciones de mercado, las empresas petroleras globales y lo que puede saber nuestra empresa estatal. Por lo tanto, es más eficiente y van a enfocar mejor sus esfuerzos las empresas privadas, locales o extranjeras. He incluido aquí que qué es lo que tenemos que hacer: superar discusiones banales. Pues solamente quisiera decirles que para hace 40 años las reservas probadas eran de 1.3 millones, las reservas probadas hoy son de 1.300 millones. De ahí la relación 80-20 que existía y toda la carga política que ha habido alrededor de eso. No, hace 40 años la empresa privada asumía el riesgo exploratorio de este porte, hoy lo asume de este porte. Por lo tanto, hace 40 años el ingreso era equivalente al 80%, hoy pues bueno se ha reducido. Y la revisión de esta participación debió haberse hecho racionalmente en el tiempo, sin politizarla, sino de manera técnica. No obstante, bueno, hemos tenido lo que hemos tenido. En el año 2010 hubo un tajo, en 2006 hubo la ley del windfall tax, que luego se pronunció aún más en el 2007 con un decreto ejecutivo que estableció el 99.1, y de ahí se derivaron una serie de arbitrajes internacionales a los que me gustaría referir, pero creo que el tiempo no me va a dar. Bueno, ¿qué más se tiene que hacer y con urgencia? Rentabilizar los activos. Les acabo de decir que la importación de derivados nos cuesta, según el dato que tengo, 4.3 billones al año. Hace unos años estaba en 6 billones al año. Si nosotros podríamos tener nuestras propias capacidades de refinación, estaríamos refinando para el mercado interno, tal vez para, no sé si para exportar, pero al menos para el mercado interno, y habría un potente impacto en la balanza de pagos, y con lo cual se apalanca aún más la dolarización. ¿Qué hacer? Avanzar hacia la transición energética. Bueno, Ecuador tiene un 90% de generalización limpia, mis colegas les van a hablar sobre los proyectos que existen. Estimular a mediano y largo plazo la demanda agregada de energías limpias, estimular el consumo de energías limpias en los hogares, en las industrias, en el transporte aéreo, etcétera, y maximizar el excedente de la generación eléctrica. Buscar intercambios regionales
y eso, pues obviamente desde el punto de vista de la política económica nos llevará indefectiblemente a la integración regional, que entiendo había un proyecto que impulsaba el Ecuador de integración energética regional, no sé cuál es el estado de ese proyecto, sin embargo es digamos algo que tiene que ocurrir, es algo que debe ocurrir de acuerdo con la racionalidad económica, no es un tema de si yo soy de una tendencia u otra, es algo que es necesario para la supervivencia desde el punto de vista económico. Ahora, voy a hacer un saldo un poco brusco, les he hecho una pequeña explicación de cifras, pero quiero hablar y les pido un poquito de tiempo sobre los problemas que hay ahora. ¿Sí? Nosotros tenemos, nuestro país, el Ecuador, el Estado, tiene el derecho soberano a la titularidad de lo que existe bajo el subsuelo, entre otras cosas los minerales y el petróleo. Además tiene una prerrogativa, es prerrogativa del poder público la exploración y explotación. Por excepción, la ley establecida en la ley de hidrocarburos del Estado puede delegar a empresas privadas esta actividad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Y creo que Agustín nos va a hablar más en detalle, pero tenemos un contrato de participación que se volvió a regular en el año 2010, pero que no se aplica. Tenemos un contrato de delegación excepcional del sector privado a través del contrato de servicios de exploración y explotación, en donde yo como empresa privada adquiero la titularidad del área, así se llama, adquiero el carácter de operador y me pagan por cada barril producido y entregado a un centro de fiscalización. Y me pueden pagar, sea en barriles o sea en dinero. Entiendo que la mayoría de contratos, y tal vez Agustín me va a corregir, pero la mayoría de contratos se pagan en dinero, lo cual con la ruptura de cadena de pagos de la empresa pública ha redundado un problema enorme para la industria. Y las más afectadas son las pequeñas empresas de la Amazonía, que son las que, digamos, soportan a veces el golpe, tienen la espalda financiera más débil para afrontar la situación. Y finalmente los contratos de servicios específicos, entre estos hay unos que se llaman contratos de asociación que están previstos en el artículo 14 de la ley de hidrocarburos porque no se usa. Creo que hay uno, o hubo uno, entre una empresa chilena, una bielorrusa y no funcionó. En definitiva creo que están de salida. Y luego tenemos el contrato de servicios específicos que está previsto en el artículo 17 de la ley de hidrocarburos, que es un contrato en donde la empresa privada no asume el control del campo, quiero decir, no asume el carácter de operador, sino que se le encargan ciertos servicios específicos que son conocidos como CAPEX, que son inversiones de capital, digamos, de nuevos pozos, de nueva maquinaria, etcétera, mientras Petroamazonas conserva el OPEX, que son las inversiones de carácter recurrente. Ahora, estos contratos en particular se han celebrado con Petroamazonas y ahora Petroecuador, y se supone bajo la normativa que estos contratos asignan todo el riesgo al operador privado, y el Estado ha dicho, pues bueno, el operador privado va a poner la plata, va a correr todo el riesgo y solo si recupera le voy a pagar. ¿Qué pasó con estos contratos? Uno, que son de difícil financiación porque las reservas no se pueden registrar en los libros contables de las empresas que van a brindar el servicio. Dos, la ley incluyó que el pago tiene que ser en dinero y pues lamentablemente la empresa pública no tiene independencia financiera y la cadena de pagos se ha roto, las empresas no han recibido sus pagos y las empresas que siguen en la cadena de encadenamiento productivo hacia abajo, menos, lo cual ha llevado nuevamente a una situación de casi quiebra o de quiebra de muchas empresas. Bueno, las grandes se sostienen, pero hay muchas empresas pequeñas de la Amazonía de servicios petroleros que están prácticamente en la quiebra. ¿Qué es lo que esperaría yo? Que la ley reformatoria que se ha enviado a la Asamblea
aborde estos temas. Y creo que el doctor ya lo mencionó, se va a permitir una migración, lo cual involucrará una negociación y un análisis costo-beneficio, y como dijo, no va a ser algo impuesto. Me pregunto si se va a prever algo respecto de los contratos de servicios específicos, si se podría pensar en que esos contratos de servicios específicos se pueden pagar en especie para que el contratista reciba a la vuelta del mes la producción que le corresponda y no necesariamente en dinero. O si de alguna manera se puede monetizar y después pensar en representar esa monetización. O sea, hacer algo, utilizar algún artilugio financiero para lograr que estas empresas tengan acceso a mayor liquidez, o que aquello que reciban sea más líquido y no solamente una expectativa de cobro, que es lo que me parece que tienen ahora. Y hay varias empresas que están en la misma situación y da la impresión de que hay una situación de aletargamiento en la industria. Entonces se necesita que la nueva ley, las autoridades aborden esta problemática. Y perdón, me he detenido solo en los contratos petroleros, no he hablado más, pero creo que es algo que pide a gritos una solución. Aquí me pregunto yo si es que es necesario una reforma a la ley o no. Pues en mi criterio no es necesaria una reforma a la ley, salvo por permitir que el pago sea en especie, pero solamente les digo que la misma ley ya establece que los contratos se pueden modificar. La normativa de PAM establece que puede haber un traslado de OPEX y CAPEX, a lo que mencioné antes. Se necesita hacer algo en la ley. La ley de empresas públicas dice que Petroecuador es financiera y administrativamente independiente, pero claro, creo que existe un convenio de administración de liquidez que hace que toda la liquidez que recibe Petroecuador se va al fisco, a las arcas fiscales. Entonces Petroecuador tiene una pequeña parte para operación. No sé si puede realmente planificar, no sé si puede realmente ejercer esa independencia. Y a forma de conclusión, nada más, ya les había dicho, el sector privado es el momento que asuma por varias razones que son más bien de carácter racional y económico, la exploración de los campos, todavía aún más sabiendo que estamos cerca de llegar a un límite en cuanto a la demanda global. El Estado, bueno, ya les dije, se tiene que concentrar en I+D, estímulo a la demanda agregada de consumo de energías no contaminantes a mediano y a largo plazo. Materializar la inversión privada, porque hemos hablado mucho de inversión acá en este día, pero es imposible que esa inversión se materialice. Y me encantó la pregunta de mi colega en la mañana, que dijo: ¿es necesario o es suficiente con un acuerdo bilateral de inversión para que haya inversión? La respuesta evidentemente es no, porque el ecosistema de inversión es un ecosistema súper complejo y necesariamente requiere de condiciones que van mucho más allá de tener un acuerdo con el país A, B o C, o con el bloque A, B o C. Es un lavado, es una limpieza casa adentro, es seguridad jurídica, que ya hablaron mucho esta mañana, y parte de la seguridad jurídica es la independencia judicial, y parte de la seguridad jurídica es la previsibilidad del accionar de la administración. No pueden aplicarme un doble estándar, las empresas no pueden estar sujetas a dobles o criterios de doble estándar. En unos casos se resuelve de una forma, en otros de otra forma. Es verdad que el reglamento de mediación, el nuevo reglamento de mediación, tiene incentivos. No obstante, yo he tenido conversaciones y parece que de la presidencia llegó a la Secretaría Jurídica y de ahí llegó a ciertos mandos en el sector público, pero otros no. Y hay casos que podrían resolverse de manera amigable y de manera eficiente, y sin embargo pues están en arbitraje reciente, hace 2 semanas,
dos casos importantes, Schlumberger y Halliburton, por una interpretación contractual. O sea, la interpretación de una disposición contractual en donde no hay claridad, es algo que profesionalmente se puede atender. A eso me refiero con materializar la inversión privada, pasar un poco del discurso a realmente hacer una limpieza casa adentro, atacar el tema de la corrupción de manera eficiente. Eso me parece que es muy difícil, pero creo que dentro de los índices que analizan los inversores tiene un peso súper importante para definir dónde invierto y dónde no. Y luego, pues, también yo sugeriría que se tiene que fortalecer las capacidades del órgano estatal, fortalecer, sofisticar las capacidades burocráticas, yo diría capacitar con mucha fuerza, con mucho empeño. El tema de tener normas claras lo hablaron todo el día, y claro, esto no es un tema legal, pero tengo que decirlo, es necesario tener un liderazgo firme para poder, digamos, de alguna manera hacer que permeen esas decisiones tan importantes que se han tomado, como la política petrolera, el tema de la solución de conflictos, el tema de la apertura a la inversión extranjera, que permee hacia todos los niveles de la sociedad, no solo los niveles de la función pública, sino hacia todos los ciudadanos. Les agradezco y mil disculpas, creo que me pasé, pero bueno, les agradezco mucho. Buenas noches con todos, gracias por seguir aquí. Voy a ser breve, la exposición pretendía hacerles un recorrido por lo que la reforma presentada el día viernes por el presidente de la República en la Asamblea trae en materia de la ley de electricidad, y también quería hablarles de 3 proyectos que el gobierno ha lanzado en materia de generación eléctrica y transmisión. Esta presentación está a disposición de la Cámara, así es que todo aquel que quiera recibirla pues está en libertad de acceder a la misma, por supuesto. Yo voy en mérito del tiempo, a ir muy rápido en la presentación para dejarles con 5 ideas que al final del día están en esta presentación. La primera es que vamos a hablar, las 2 primeras tienen que ver con la reforma de la ley de creación de oportunidades, o la ley de oportunidades. Ahí hay 2 conceptos bien importantes en materia de reformas a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que si por supuesto la ley se aprueba, va a tener un impacto. El primero es que hay clarísimamente un soporte, una promoción a lo que ha sido la autogeneración en el país. Un autogenerador es aquel que se provee de su propia energía eléctrica y puede además abastecer a otras empresas que estén relacionadas con ese autogenerador. La ley busca promover absolutamente a la autogeneración con importantes cambios. Está por salir, entendemos, un nuevo reglamento para autogeneración en el Ecuador, que ha venido estando relegado por algunos años. Es positivo sin duda que ese reglamento se expida y seguro recogerá las premisas que el proyecto de ley tiene en materia de promover la autogeneración. Esa es la primera idea. La segunda tiene que ver con un clarísimo refuerzo a la seguridad jurídica en materia de los contratos de concesión. Acá, importante decir, la caducidad de los contratos de concesión es siempre un aspecto súper sensible en cualquiera de los sectores estratégicos del Estado, por supuesto en el sector eléctrico, y la reforma establece avances importantes. Uno de ellos es que la caducidad alrededor de la caducidad siempre ha estado la reversión al Estado, y si esa reversión de la planta de generación tiene que ser sin costo. De hecho, hay disposiciones en la ley de energía que dice que es sin costo, en la ley de hidrocarburos
También hay disposiciones similares y en general en los regímenes de concesión la reversión al Estado sin costos siempre ha sido problemática. Bueno, esta reforma lo que hace es establecer que en casos de terminación anticipada de los contratos de concesión, el concesionario no puede perder el activo en el que ha invertido y cuya inversión no ha recuperado, o posiblemente tiene una deuda adquirida para haber financiado ese activo que tiene que ser pagada al acreedor que prestó esa deuda. Entonces ese es un cambio bien importante. Vamos, si quieres, ahora voy al tercer punto, que es empezar a hablar de los 3 proyectos que están en carpeta y en los que se puede invertir en el Ecuador hoy por hoy. Pasemos, por favor. Bien, ciclo combinado. El ciclo combinado es un proyecto que el gobierno ha lanzado para generación térmica, son 400 megas. Es importante en el ciclo combinado el tomar en consideración que se busca que sea a través de gas natural. Aquí hay una enorme oportunidad para el Ecuador en materia de gas natural. No se ha hecho nada o quizá muy poco en materia de gas natural. El ciclo combinado es una excelente oportunidad para que empecemos a pensar en esta alternativa de generación. Pasemos a la siguiente, por favor. Otra más. Gracias. El segundo proyecto es el sistema de transmisión noroccidental. Este es un proyecto importante en el Ecuador porque es la primera vez que el Ecuador va a licitar y va a permitir que exista un transmisor privado con delegación del Estado. Eso no ha ocurrido. El transmisor en el Ecuador es un transmisor público, es Transelectric, todos lo conocemos, y no hay un transmisor privado. Este es el primer proyecto que el Ecuador abre a esa posibilidad y busca conectar los bloques petroleros de ciertas áreas con el sistema nacional interconectado. Y el tercer proyecto, y esa es la última idea que les transmito, es un bloque de energías renovables no convencionales de 500 megas. Acá el gobierno lo que ha abierto es la posibilidad de que existan ofertas para desarrollar hasta 500 megas de energía en materia eólica, fotovoltaica e hidráulica. Son proyectos que el gobierno piensa sacar, entendemos, a mediados de noviembre. Y les cuento rápido, y con esto termino, el marco contractual bajo el cual estos proyectos se van a licitar. Va a haber un contrato de concesión con el Estado ecuatoriano. Ese es el contrato que le va a permitir al generador generar esa energía eléctrica. El gobierno compromete en los proyectos de generación la suscripción de contratos PPAs con las distribuidoras públicas. Va a haber un contrato de conexión para que la central pueda transmitir energía a través del Sistema Nacional Interconectado, y además se prevé que exista un fideicomiso como medio de pago que va a aglutinar todos los ingresos de las distribuidoras para que sea el fideicomiso el que aplique la cascada de pagos de las distintas obligaciones que tiene el sistema. En el caso de la transmisión es distinto porque obviamente no hay contratos PPAs con las distribuidoras. Lo que va a haber es un contrato con Transelectric para que Transelectric a su vez le instruya al fideicomiso el pago de del canon de transmisión que tendrá derecho aquel que invierta en este sistema de transmisión noroccidental. En mérito del tiempo he hecho una resumen rápido de lo que era la presentación. Vuelvo y repito, está en manos de la Cámara. Aquel que quiera, pues con gusto accede a ella, y cedo la palabra a Juan Carlos. Gracias. Buenas tardes con todos. En honor al tiempo y al igual que el resto de mis colegas, voy a tratar de ser lo más breve. La presentación igual está a disposición de cada uno de ustedes, la tiene la cámara, así que siguiendo el mismo formato que Sebastián, voy a ser lo más sucinto posible, pero al mismo tiempo lo más claro posible. Y voy a referirme a los aspectos generales de la minería en el Ecuador. Y es que al hablar de minería, por lo general, tenemos o encontramos posiciones totalmente distintas. Por un lado hay gente que piensa que la minería es buena, que es beneficiosa, pero por otro lado, para muchas personas la minería es el cuco, la minería es mala, la minería no genera ningún beneficio para el país. Y es importante dentro de esta apreciación que tengamos en cuenta qué sucedió antes del 2008 y qué sucedió después del 2008 como un antecedente histórico. Hasta el 2008 en el Ecuador existían múltiples concesiones y proyectos mineros de todo tipo, minería a gran escala, pequeña minería, mediana minería, etc.
con yacimientos y proyectos muy importantes para el Estado. Sin embargo, en el año 2008, con la Asamblea Constituyente, se emitió el denominado mandato minero, y a través del mandato minero se declaró la caducidad de todas las concesiones mineras existentes a ese tiempo, en ese momento. Ustedes recordarán, en esa época que estaba Alberto Acosta, el mismo Rafael Correa, que tenían un discurso muy claro sobre la minería, era algo nefasto para el país. Esto apoyado desde luego por diferentes grupos o sectores ambientalistas y demás. No obstante, a partir de esta decisión, el gobierno del mismo presidente Rafael Correa se dio cuenta de que fue un error haber tomado esta decisión, y se genera un cambio y se busca la reactivación de la minería en el país. Y esto ha sido positivo hasta cierto punto, pero ha generado muchos puntos de interés y muchos puntos conflictivos, especialmente entre las comunidades por la famosa denominada consulta previa e informada, que seguramente todos habrán escuchado, y es un poco lo que nos tiene detenidos dentro de un desarrollo más dinámico de la minería. La siguiente, por favor. No obstante ello, a través del decreto ejecutivo 151 del 15 de agosto del 2021, este gobierno de cierta forma busca un plan de acción para desarrollar el sector minero que se conforma de estos 5 puntos, que no los voy a nombrar en este momento, pero como les digo, está a disposición de todos ustedes la presentación para que los puedan revisar. Pero lo importante aquí es que el gobierno se ha dado cuenta de la importancia que tiene la minería para el país. ¿Y por qué es importante? Porque los productos que provienen de la actividad minera contribuyen con el 5,93% del presupuesto del Estado. Es la 4ª actividad económica después de hidrocarburos, después del banano y después de los camarones. Desen cuenta entonces todos ustedes de la importancia y de la magnitud que tiene la minería en el Ecuador. Siguiente, por favor. La minería, la actual minería, que sigue siendo incipiente, aunque tenemos grandes proyectos mineros, generó cerca de 69.8 millones de dólares, insisto, en el primer semestre del 2021, con los proyectos que se encuentran enunciados en la lámina que está expuesta, que son de suma importancia, y quizás los más significativos son el proyecto Loma Larga, el proyecto Fruta del Norte, Mirador y San Carlos de Pananza. Son los proyectos emblemáticos que tiene el país, no obstante de que existen una serie de reservas cuantificadas que pueden ser explotadas a futuro, y que existen varios procesos que se están llevando a cabo a través de la empresa nacional minera. No obstante ello, hay que tener en cuenta que la superficie total concesionada en proyectos mineros es de cerca de 105.000 hectáreas dentro del país. Este de aquí es información general y básica sobre qué es una concesión minera, qué es un proyecto minero, que ustedes lo pueden revisar, la persona que quiera acceder a la presentación. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los derechos que le confiere a un titular de una concesión minera el título minero como tal? Y tenemos todas estas actividades que son las que se pueden desarrollar a lo largo del tiempo conforme lo establece la ley de minería y el reglamento general a la ley. La siguiente, por favor. El proceso para el otorgamiento de las concesiones mineras dependerá mucho del tipo de concesión o del tipo de actividad a desarrollar. Tenemos 3 tipos de procesos que se pueden seguir. Uno es la subasta, el segundo es el remate y el tercero la petición u oferta. Cada uno tiene sus propias características, pero al final del día lo que queremos decir con esto es que el Estado, como ya lo mencionó Bayardo en su presentación, es el titular inalienable de todos los recursos naturales que forman parte del Estado como tal. Y es el Estado el que, a través de diferentes concesiones o de diferentes títulos mineros, autoriza la explotación de estos recursos naturales no renovables. Y los procesos son los que están detallados en esta lámina, que, insisto, queda a disposición de ustedes. Siguiente. Dentro del desarrollo de las actividades mineras en el Ecuador, el gobierno desde hace algunos años viene promocionando a través de la empresa nacional minera ENAMI ciertos proyectos de cierta importancia
para la economía del Ecuador. Tenemos estos proyectos que son los más importantes, que están hoy por hoy siendo promocionados o publicitados por el Estado para que las compañías o terceros interesados en conjunto con la ENAMI los puedan desarrollar y de esta forma generar nuevos ingresos para el país. Pero como conversábamos a la hora del almuerzo, y ha transcurrido ya un buen tiempo desde ese momento, ¿qué es lo que busca el inversionista? Estábamos justo en la mesa conversando sobre qué es más importante, los beneficios tributarios que recibe el inversionista o sobre la seguridad jurídica que puede generar el Estado a través de contratos claros, a través de políticas claras o a través de disposiciones legales que le representen o le garanticen que su proyecto o su inversión va a ser respetada. Y desde mi punto personal, yo creo que a los inversionistas lo que más les llama la atención o lo que más esperan en un determinado país es justamente la seguridad jurídica. Y en ese momento es que el Estado debe garantizar de una u otra forma, a través de contratos de inversión, a través de disposiciones legales claras, que se cumplan con tales preceptos. Afortunadamente para el Ecuador, hoy por hoy hemos regresado a la CIADI y eso nos garantiza que los inversionistas que tengan interés en venir hacia el país se sientan de cierta forma respaldados y que sus inversiones hasta cierto punto se sientan garantizadas o respaldadas. La siguiente, por favor. Para terminar, yo escuché atentamente la mesa anterior y se hablaba de los ODS dentro de los cumplimientos del marco regulatorio. Pero hoy por hoy, a nivel mundial, se está aplicando otro tipo de figura, otro tipo de programa, que se lo conoce como el ESG, por sus siglas en inglés, que es Environmental, Social and Governance. Este es un nuevo programa por el cual los inversionistas lo que buscan es que las empresas donde van a desarrollar inversiones cumplan con ciertas políticas, tanto ambientales, como de tipo laboral, como de buen gobierno. Va más allá de un buen gobierno corporativo, va mucho más allá de la responsabilidad social. Lo que se busca con el ESG, que como les digo es un nuevo programa que se está aplicando a nivel mundial, es que los inversionistas puedan garantizar que sus inversiones a través de terceras compañías cumplan con lineamientos muy claros respecto de cómo se manejan los desechos de medio ambiente, cómo se maneja o cómo se tiene cumplimiento de normativas laborales específicas y claras, cómo se evita que existan actos de corrupción dentro de los gobiernos corporativos, entre otras. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que va evolucionando el derecho y conforme va evolucionando el derecho se procura que las inversiones se garanticen de cierta manera, pero que al mismo tiempo las compañías donde se desarrollan estas inversiones también respondan por las mismas frente a aquellos inversionistas que han confiado en estas. Nada más por el momento, en honor al tiempo, les agradezco muchísimo por su presencia y cedo la palabra a Agustín. Muchísimas gracias de nuevo a los sobrevivientes. Es más, iba a decir a Fabián que mejor circulen los vinos y que haga el brindis de clausura, ¿no? Este punto ya casi. De verdad, me va a tomar máximo 5 minutos o un poquito más. Igual para dejarles 2 o 3 ideas sobre el tema hidrocarburífero. Y las 2 o 3 ideas quisiera que estén sentadas un poco en contestar a la pregunta ¿por qué el Ecuador tiene que apostarle al petróleo? También a las minas, también a la electricidad, pero me voy a concentrar al petróleo. Yo creo que ya hay pasos importantes que dio el gobierno. El decreto 95, mal o bien, pues expresa una visión, una hoja de ruta, un camino a seguir, y eso es un símbolo y es un mensaje a la comunidad. Yo creo que un mensaje muy importante. Se puede criticar, se puede mejorar, es un plan, todos los planes son adaptables. Hay gente que dice que es demasiado ambicioso, hay gente que dice que se ha quedado muy corto. Todas las discusiones son válidas, pero una de las ventajas o de las virtudes de ese decreto es que puso el tema en la mesa y de alguna forma estamos discutiendo. En ciertos ámbitos más, en ciertos ámbitos menos, pero se está discutiendo sobre la visión de qué hay que hacer con el petróleo. ¿Y por qué debe el Ecuador explotar el petróleo? Bayardo ya mencionó y puso algunos temas en la mesa. El petróleo, creo que Bayardo lo mencionó, pues según el precio del petróleo y el año que sea, pues vale 9% del PIB, eso es lo que pesa en la economía.
Y hay los que están en contra del extractivismo, que casi lo usan como si fuera una mala palabra, ¿no? O sea, no seas extractivista, como si fuera un tema así, durísimo, ¿no? Claro, porque ellos basan su discurso pues, en conceptos muy emocionales, ¿no? La vida, el agua. En cambio, los extractivistas, pues hablamos de tantos puntos del PIB, tanto porcentaje de incremento en la inversión directa, cosas que son etéreas y son muy intangibles. Entonces, el discurso de ellos vende mucho más y a veces se basa pues, en realidades que no son tan prácticas, ¿no? No, este país tiene mucho potencial, ¿por qué estamos extrayendo los recursos cuando tenemos otros lugares en donde podemos crecer y generar empleo? El turismo, ¿no? El turismo, alguien lo mencionó en alguna de las conferencias más temprano, representa hoy en día el 2% del PIB. El petróleo el 8 o 9%. Sí, es una apuesta válida, ¿no? Podríamos vivir del turismo, pero si queremos vivir del turismo como país, tendríamos que multiplicar para que el turismo llegue a representar no el 2, sino pongamos el 8 o el 10. ¿Qué significa eso? Que en vez de que haya 1 millón de turistas al año que visiten el país, tendríamos que multiplicar eso para que haya 10 millones o 12 millones de turistas que visiten el año. Y esos 12 millones tienen que alojarse en algún lugar, tienen que transportarse por carreteras. ¿Y cuáles son los puntos turísticos más atractivos del Ecuador? Bueno, pues es una discusión válida. Pongamos resorts en Galápagos o en el Cuyabeno, ¿por qué no? Bueno, es una discusión que vale la pena poner en la mesa, ¿no? Porque suena muy fácil decir, no vivamos del extractivismo, vivamos del turismo, pero no, pues el turismo necesita multiplicar su infraestructura por 5 o 6 para representar lo que representa el petróleo. Entonces, claro, aterrizamos los conceptos. El petróleo es la industria única, que es la que puede traer recursos en el corto plazo y en los volúmenes que necesita el país. Las otras industrias hay que apoyarlas, por supuesto que hay que hacerlo, pero necesitan quizás años en desarrollarse. Uno no puede multiplicar la infraestructura turística en 2 años o 3 años. Uno sí puede, si todo sale como lo previsto, pues duplicar la producción petrolera en 3 o 4 años. Eso sí se puede. Hay una cantidad de obstáculos, principalmente políticos. ¿Por qué debemos apostarle al petróleo? Porque con la tecnología actual del año 2021 sí se puede hacer petróleo de manera ambientalmente sustentable. Sí se puede. No estamos en el extractivismo de Texaco de los años 50. Eso ya pasó. Y lo mismo en minería. Hoy en día no solo la legislación ya tiene estándares muy altos en el caso ecuatoriano, la capacidad de control es relativamente efectiva, pero además la tecnología, y eso es dinero, ya permite hacer petróleo ambientalmente sustentable. Entonces esa es una segunda razón. De alguna forma, Bayardo lo mencionaba. ¿Por qué tenemos que extraer el petróleo ahora? Porque en 30 años, cuando vayamos a la descarbonización, va a valer cero. Y quiero darles otra cifra para que un poco se retengan este concepto. Bayardo habla del 2030, el inicio de la descarbonización. Hay gente que dice que es aún antes, pero solo para que tengan ustedes una idea, la cantidad de reservas que hay en el ITT, actualmente, al volumen de producción diario que estamos produciendo, perdón la redundancia, hay petróleo para 50, 60 años en el ITT. Pregúntense ustedes de qué nos sirve. De aquí en 60 años ese petróleo va a valer cero. En 60 años sí les garantizo. Yo no creo que esté para cobrar la apuesta, pero les garantizo. En 20 podemos todavía jugarnos una apuesta. Pero ¿por qué tenemos la reserva más grande del país explotada a un ritmo en que nos va a durar 60 años? Como dijo un famoso exdirector del OPEP, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, sino porque vino otra tecnología. Igual, la edad petrolera no se va a acabar porque se acaben las reservas, sino que va a venir otra tecnología que va a reemplazar el petróleo. En vez de estar discutiendo si subimos el IVA 3 puntos o 2 puntos, o si ponemos una contribución temporal solidaria a las empresas de 0.9 o 0.7, o a las personas naturales le subimos la escala, o a la clase media le hacemos que pague más impuesto, el Ecuador podría tener en el corto plazo un incremento de sus ingresos fiscales, de inversión extranjera directa, mejorar su balanza de pagos, tener más divisas, explotando racionalmente el petróleo. ¿Qué se necesita finalmente para eso? El cambio de mentalidad, destruir una serie de mitos y que la clase política dé viabilidad a un
paquete pequeño de reformas. Ustedes habrán visto la ley de oportunidades. El tema laboral tiene 25 o 30 páginas, el tema petrolero tiene 2 o 3, no creo que tiene más. Pero ahí están los 2 o 3 artículos que hay que reformar para viabilizar inversión privada en campos de producción, migración de contratos de servicios específicos a contratos a modalidades de delegación, corregir un par de problemas que había sobre el precio de referencia, un par de cosas adicionales, permitir la refinación, la maquila de la refinación en refinerías exteriores, extranjeras, sin que sea delegación de potestades, y un par de cosas más. Y para eso, una vez más, lo que hay es que destruir mitos y tener voluntad política. Y ojalá, de alguna forma, lo que todo el mundo ha dicho hoy contribuya a ese efecto, y lo que podamos seguir todos como abogados transmitiendo a nuestros colegas, abonando a que seamos sensatos como país, porque tenemos una herramienta que nos puede ayudar, no a solucionar todos los problemas del país, pero sí a contribuir fuertemente a esa solución. Y con eso pues les dejo y les agradezco muchísimo por su presencia. Muchas gracias, realmente ya no queda. Gracias a ustedes por estar aquí y ¿me puedo ayudar? Perdón, es más fácil, perdón. Y pensar que Fabián, cuando hablamos, me decía, me preocupa el tiempo. Hablamos de las exposiciones, así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por tremendas exposiciones. Yo quería tratar de resumir para irnos rápido, creo, al cóctel. Y como les dije en la mañana, en un par de paneles, a mí me suena que todo lo que ustedes han hablado termina en que deberíamos tener una planificación y una eficiente política pública, ¿no? Más que hablar del tema normativo. Se ha hablado muchísimo durante todo el día de la seguridad jurídica, sobre la necesidad de atraer inversiones, las posibilidades de las nuevas reformas. Y en general creo que hoy a mí esto, además me gusta muchísimo cerrar este importante foro y esta reflexión desde el espacio de lo legal, que terminamos diciendo no es solamente lo legal, sino que fundamentalmente hay un tema importante que es la planificación. Los recursos naturales como los hidrocarburos, la minería y la electricidad no se planifican para 4 años. Ese es uno de los errores fundamentales, porque las políticas deben hacerse a largo plazo. Minería, posiblemente uno de los proyectos, algunos de los que mencionó hoy también Juan Carlos Pérez, posiblemente se verán en los próximos 8 o 10 años. Entonces, bajo esa absoluta responsabilidad, ojalá que el gobierno nacional planifique todas estas normas y estas reformas a largo plazo. Muchísimas gracias, Bayardo, súper importante todo lo indicado. Gracias también por los temas de los desafíos, la temporalidad para la explotación y por tanto para las inversiones, lo mismo que reflexionó Agustín para los próximos años. Quizás ninguno de los que estamos aquí veremos qué será del destino de los hidrocarburos y bueno, en parte también de la minería. Sin embargo, los hidrocarburos y todos los combustibles fósiles tienen el tiempo reducido. Vamos a tener la COP en los próximos meses. Yo creo que van a salir importantes normativas internacionales que nos van a también llegar a cambiar también nuestras posiciones y nuestras políticas frente a estos recursos. Entonces, sin duda, las políticas y la decisión estas internacionales de reducir el consumo es un desafío, ¿no? Pese a que los precios hoy están más altos y pese a que Europa hoy ve que no solamente las energías renovables son importantes, sino también las inversiones. Finalmente decirles gracias a todos. Sebastián, muchísimas gracias por esa presentación, sobre todo tan rápida como todos estábamos esperando. Entonces, muchísimas gracias. Creo que vamos a compartir todas las presentaciones, son súper ilustrativas. Y algo súper importante, Sebastián, que es más allá de las reformas, las leyes, los contratos, ¿no? La estabilidad en los contratos, los PPAs, el tema del fideicomiso, que fue tan satanizado en el último gobierno y que no permitía viabilizar algunos temas de pagos. Entonces, qué bueno que estos temas se puedan discutir. Agustín, sin duda creo que nos quedamos con tu reflexión. Yo quisiera resumir sobre la importancia del petróleo y la minería para la macroeconomía. Es verdad, nuestros discursos no están equiparados. La gente que es anti-extractiva habla
sin duda desde el corazón. En alguna ocasión alguien me dijo, bueno, sí, compró todos los números de minería, pero para mí es importante el amor. Entonces, ahí es cuando uno se queda absolutamente sin argumentos. Peor yo que no creo en el amor, entonces le dije gracias. Gracias. Finalmente decir que es importante el extractivismo para la economía del país. Salir del extractivismo es con el extractivismo, así que de los que creemos en eso también. El uso de los recursos, súper importante para el gobierno, ojalá que se pueda revisar esto. Entonces, no me demoro más. Muchísimas gracias a todos. Gracias otra vez por haberme invitado a este foro. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, muchísimas gracias a las personas que se quedaron con nosotros hasta el final. Muchísimas gracias realmente a este panel realmente de lujo. Siempre se dice se guarda el mejor para el final, entonces ahí estamos, pero bueno, creo que no se preocupe, había tal vez no la cantidad que querían en la asistencia, pero en las redes lo vamos a difundir, se va a hacer viral, entonces creo que ya realmente va a ser muy bueno. Quisiera nuevamente en nombre de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana agradecer en primer lugar el comité legal que se formó para justamente llevar a cabo este evento, este foro. Fue un trabajo realmente arduo, un trabajo de equipo. Gracias Bayardo, gracias Agustín, gracias a todos los que estaban en el comité que me ayudaron. Gracias también mucho a mi equipo aquí en la Cámara, que realmente sin ellos no podía haber logrado esto. Le agradezco también, obviamente, otra vez a todos los estudios jurídicos que participaron y que nos apoyaron. Quiero citar a ESIJA RPA, Falconi Puig, Apreclau, Flor y Hurtado, Puente y Asociados, Quevedo Ponce, Lex Valor, Pérez Bustamante Ponce, Dentons Paz Orovis. Así también tuvimos el apoyo de Anselon Auditores, BDO Ecuador Consultores, Fexlau Abogados, Eternal Flowers y Agua Tradicional. Obviamente quiero también agradecer una vez más a Rebeca Illesca, que realmente hizo una síntesis también muy interesante sobre o por lo menos 3 mesas. También tuvimos la participación de la doctora Paola Robalino, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derechos Tributarios Social, directora del área de impuesto de ESIJA RPA, y también al ingeniero Juan Carlos Dueñas, secretario del Extractive Industria Transparency Initiative ITI. Bueno, ya hemos preparado un cóctel para usted afuera, un brindis para que ya terminemos realmente como se debe. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ya me permite, por favor, solamente un minuto, quisiera anunciar un poquito finalmente nuestro próximo evento. Para que lo sepan, nosotros, bueno, la Cámara, usted sabe que ya somos buenos en eventos, y a inicio de noviembre estamos ya preparando un evento sobre ciudades inteligentes. Es un evento Smart City que venimos trabajando y presentando desde ya 6 años. Y el próximo Smart City será sobre la gestión del agua, saneamiento y tratamiento de desechos. Entonces nos va a acompañar gas, municipios y grandes empresas en ese sector. Entonces están bien cordialmente invitados a inicio de noviembre de pasarnos la información. Muchísimas gracias.